La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. Leemos en la Reina Valera 1960. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Mis hermanos, vamos a continuar con la encomienda del Señor. Estamos hablando de el nuevo nacimiento. Estamos viendo una serie de aspectos acerca de el nuevo nacimiento. Como ustedes saben, amados, dije el otro día que el nuevo nacimiento es necesario, es sobrenatural, es escritural, es soberano, que fue lo que intenté enseñar la vez pasada. El nuevo nacimiento es monergista, es prometido, instantáneo, integral, limpiador, salvador, transformador y permanente. Del nuevo nacimiento hay mucho que se debe decir y que se debe comprender de la mejor manera posible. Quiero hoy decirles algo para retomar. Los pasajes que hemos leído tratan de una conversación que por providencia de Dios se genera. De manera que Nicodemo va y visita a Jesús de noche. Lo que quiero recordarles es que Nicodemo era un principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquiera. Nicodemo era un fariseo, pero un fariseo no con las connotaciones que más tarde tomó esa palabra. Este era un fariseo, diríamos, una persona separada del fango, del sucio. Era un fariseo en ese tiempo, era un separatista, uno separado del mundo. Este era un intérprete de la ley, era uno de los miembros del Sanedrín y entre ellos un principal entre los judíos, como dice la palabra. Y es interesante que alguien puede tener tanto conocimiento. Imagínate, un intérprete de la ley, es decir, que tomaba la Torá, ¿verdad? Y rapidito él estaba explicando a Moisés. Él tomaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá o de la Biblia, para que se entienda, y lo interpretaba. Si alguien tenía una necesidad, una pregunta, una duda, de seguro se acercaba a alguien como Nicodemo. Pero Jesús le habló de nacer de nuevo.
Es un lenguaje desconocido, a pesar de ser un intérprete, un maestro de Israel. Y no sabía esto, el nuevo nacimiento. Nicodemo era uno que tenía la Biblia tan cerca, pero que estaba tan lejos del Señor. Así que este era Nicodemo. Yo hoy quiero, amados, decirles lo siguiente, hablando de un aspecto que me es muy importante compartir. El nuevo nacimiento es instantáneo. Diga conmigo, el nuevo nacimiento es instantáneo. Agustín de Hipona, conocido como el doctor de la gracia, fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Y dice que un día, mientras él estaba leyendo Romanos en el capítulo 13 y en el verso 13 y 14, dice que en ese instante, según llegó al final de la frase, fue como si la luz inundara su corazón y toda la oscuridad fue disipada. En ese instante, amados, Agustín fue regenerado. Es otro término que usa la Biblia para hablar del nuevo nacimiento. Regenerado, el nuevo nacimiento. Es decir, en ese instante, Agustín nació de nuevo. Y es que cada nuevo nacimiento, hermano mío, es instantáneo. Por ejemplo, Cristo le dijo al ladrón arrepentido de la cruz o en la cruz, Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no dijo entrarás en un proceso para ver si... No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la regeneración o el nuevo nacimiento ocurre en un momento, en un instante. Es diferente a la santificación, que eso es progresivo, es de toda la vida. La santificación es un proceso, no así la regeneración. Eso ocurre en un instante. Así que entonces es importante que podamos entender. Por ejemplo, leamos Hechos 2, 46 y 47. Estamos hablando de que el nuevo nacimiento es instantáneo. Y estamos hablando de que es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver ni tampoco entrar al reino de Dios. Esto no basta con saber toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No basta con estar dentro de 4 paredes. No basta con tener membresía en una iglesia. No basta con bautizarse en agua tampoco. Yo he dicho y lo digo con mucho temor y temblor delante de Dios. Hay mucha gente que se ha bautizado en agua y no necesariamente nacieron de nuevo. No necesariamente nacieron de nuevo. Y eso hay que entenderlo. Hechos 2, 46 y 47. Vean lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escuchen. Y el Señor añadía cada día. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día. Porque la regeneración es instantánea. No es que estoy en un proceso para nacer de nuevo. No. Se nace o no se nace. Así de sencillo. Se nace o no se nace. La regeneración es instantánea. Por eso es que ahí dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leamos en Hechos capítulo 9, versos 3 al 6. Aquí vamos a hablar de Saulo y dice:
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Todos nosotros sabemos quién era Saulo de Tarso. ¿Qué propósito tenía Saulo en su corazón antes de ese momento? ¿Ah? Perseguir cristianos. Él iba camino a Damasco para ver si encontraba cristianos allá, para traerlos y que estos fueran torturados. Y sin embargo, me gusta como dice ahí el verso 3, por favor, amados, que dice: repentinamente. Ahí el viento del Espíritu sopló, ¿y qué hizo en ese hombre? Nació de nuevo, porque de inmediato él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? O sea, es un giro, es una conversión, es un cambio radical. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Ya él no estaba pensando en sus planes, ahora él estaba pensando en los planes de Dios. ¿Esto por qué? Porque había nacido de nuevo. No entró en un proceso, el proceso es santificación, pero la regeneración es en un instante. Por eso, mi querido hermano, es que nosotros, al llevar el evangelio de nuestro Señor, podemos ver con nuestros ojos el nuevo nacimiento en alguna persona. Podemos ver la intervención del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el hombre naturalmente no tiene la capacidad para nacer de nuevo. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que os dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, porque es el viento el que sopla. El nuevo nacimiento, querido hermano, es un soplo del Espíritu Santo. Sopla desde arriba e implanta la vida misma de Dios. La vida misma de Dios es implantada. Por eso yo digo que dentro de nosotros hay una parte del cielo. Es una forma de decir: está la vida de Dios. Y podemos decir que para eso es que Dios nos salva, para que llevemos la imagen del Hijo. ¿Para qué Dios nos salva? Para que llevemos la imagen del Hijo. Entonces, nosotros no tenemos que forzar a nadie. Nosotros tenemos que esforzarnos en llevar el evangelio. No confundamos una cosa con la otra. No es forzar a nadie, es esforzarnos para llevar el evangelio. Para llevar el evangelio. Porque el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Para salvación, podemos resumirlo así. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros predicamos el evangelio, nos esforzamos en predicar el evangelio, y el Espíritu Santo sopla instantáneamente y hace nacer a una persona. Ojo, Saulo, un asesino. Y ahora este hombre ya no está pensando en nada de sus planes. Ya dejó de ser un asesino. Ahora llama a Jesús Señor. Tan poderoso que le dice: ¿qué quieres que yo haga? Solo alguien con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y con un nuevo corazón puede actuar así. Uno puede insistir con las personas, insistir, y hasta que no acontezca el milagro de la vida nueva en Cristo el Señor, no va a ocurrir. Uno puede hacer cosas para el Señor
y no necesariamente ser cristiano. Uno puede hacer cosas para el Señor y no necesariamente haber nacido de nuevo. Claro. Alguien puede diezmar, dar gritos de júbilo, puede hasta hablar en lenguas y no haber nacido de nuevo. Usted dice, pastor, está loco, ¿cómo? Si eso es una impartición del Espíritu Santo. No te confundas, porque de todos nosotros, queridos, todos nosotros juntos no hablamos las lenguas que habla Satanás. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Satanás habla en lenguas? Muchachos del Señor. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estuvo no sé ni cuántos siglos con Dios. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice esto? Me salgo de bosquejo y entro por el Espíritu. 1 Corintios 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, lo único que hago es bulla. Sí, ¿verdad? Lo único que hago es bulla. Ahí está, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora, yo creo en el don de lenguas. Creo en la impartición del Espíritu Santo. Creo en que somos revestidos de poder por el Espíritu Santo. Yo hablo en lenguas ahí bajito en mi lugar, o en mi casa, o en el carro, por el Espíritu, por el Espíritu. No la locura que creen algunos, que cuando alguien habla en lengua pierde el control. No, esas son locuras evangélicas que han dañado tanto al cristianismo, tanto desorden en la iglesia. Entonces, mi hermano, alguien puede hablar lenguas y no haber nacido de nuevo. Alguien puede, repito, haber descendido a las aguas del bautismo y no haber nacido de nuevo. Y les voy a hablar de otro caso. Estamos hablando de que el nuevo nacimiento es instantáneo, que así ocurre. Así como dice otra vez, queridos, pónganme en el pasaje que hemos leído, el Hechos 9 en el verso 3, porque me gusta esa palabra que aparece ahí. Repentinamente. También así es el nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo sopla. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Predicar. Yo espero en Dios que usted esté siendo sacudido por el Espíritu y que el Señor te está llevando a predicar. Ay, cómo amo a mi papá, y nunca le predica. Y tú sabes que si tu papá muere, aunque tú pienses que tu papá es un héroe, se va para el infierno si Cristo no está en su corazón y en su vida. ¿Y así lo amaste? Ese es el amor del mundo. Ese no es el amor ágape. Ese no es el amor incondicional. El que verdaderamente ama pone su vida, da su vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Doblamos las rodillas, clamamos, Señor, manifiéstate, opera la salvación, no te olvides de Cristo. Así oramos. Por eso yo les dije, el Señor nos ha llevado en una consecuencia muy interesante. ¿Se recuerdan cuando les hablé de Daniel y les dije que ese ministerio era muy necesario hoy día en el cuerpo de Cristo? Yo digo el ministerio de Daniel, simplemente lo estoy diciendo así. El ministerio de Daniel, que ese hombre tenía ciencia de Dios, que supo interceder, le recordó a Dios el pacto. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué tenemos que recordarle nosotros ahora al Padre? Cristo. Cristo, acuérdate de Cristo. Mira a tu diestra, Señor, mira a tu diestra y salva a mi papá. Mira a tu diestra y salva a mi madre. Mira a tu diestra y salva a mis hijos. Pero si usted hace todo lo contrario, ese viejo panzón ya me tiene cansado, ese arrogante. Es que yo le hablo y todo el tiempo tranquilo, no caiga en la provocación. No caiga en la provocación. No le pida que vea el reino. No le pida que vea el reino si no ha nacido de nuevo. El que ve el reino es usted. Entonces no caiga en la provocación. Usted haga lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ahora usted dice, eso lo dijo Jesús porque era Jesús. Está bien, se lo voy a aceptar. Entonces haga lo que hizo Esteban, que estaba siendo lapidado, muriendo, ¿verdad?, siendo golpeado por las piedras, y él estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso se llama no caer en la provocación. Entonces, mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo va soltando esa fragancia. Puede ser un olor de vida para vida o un olor de muerte para muerte. Eso puede ser. Pero nuestro trabajo, les digo, la salvación, nosotros no debemos arrebatársela a la gente. Porque cada vez que nosotros no hablamos del Evangelio a la gente, estamos cerrándole las puertas de la salvación. Y eso es injusto y alta traición para nuestro Señor Jesucristo. No es justo que el Señor tenga que usar a alguien que Él no había pensado usar por causa de que tú no hiciste lo que tenías que hacer. Porque Él lo dijo: si ustedes callan, las piedras hablarán. O sea, el Señor puede usarlo. Es decir, Dios no va a perder nada. Si Jonás se le pierde a Dios ahí en ese asunto, Dios sabe dónde alcanzarlo. Dios sabe dónde está Jonás y lo encontrará y lo llevará a Nínive, porque Dios es así. Dios hace lo que Él quiere. Pero por eso les digo, la clave es andar en el ideal de Dios. Escriba: la clave es andar en el ideal de Dios. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ahí, miren, yo digo que esta es la clave del éxito: andar en el ideal de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Andar en la perfecta voluntad de Dios. Hay mucha gente que anda en algo que en teología se llama la voluntad permisiva de Dios. Eso es como una extensión de gracia, que Dios dice: este terco, voy a tener que permitirle esto porque está escogiendo este camino. Entonces se vuelve una voluntad permisiva, pero no es la voluntad perfecta. ¿Entienden? Por eso hay algunos, más que todos los rebeldes, ellos dicen: si Dios lo permite. Así, sí. ¿Por qué mejor no decimos si Dios quiere? Porque una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere le complace. Lo que Él permite no le complace, pero lo permite. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que dice el apóstol Santiago. No dice que si Dios lo permite, dice que si Dios quiere. Porque ese es el ideal: querer lo que Dios quiere. Querer lo que Dios quiere. Entonces hay que cambiar. A veces cometemos errores con las palabras. Queremos lo que Dios quiere. O sea, dentro de ti, si tú has nacido de nuevo, quiero que sepas que Cristo está en ti. La vida de Dios está en ti. Y esa vida de Dios que está en ti, ese hombre interior, quiere todo lo que Dios quiere. Anhela todo lo que Dios anhela. El hombre nuevo es esa parte del cielo que está en ti. Porque ese hombre pertenece al cielo. Ese hombre es celestial. Ese hombre no es terrenal, ese hombre es celestial. Perdón que estoy hablando un lenguaje que a lo mejor alguien dirá: ¿y cómo sucede esto? Como dijo Nicodemo, el hombre nuevo es celestial. El hombre celestial es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces basta con administrar con madurez el alma y los sentidos, que implica las emociones y la voluntad y todo esto, andar en ese hombre celestial, en ese hombre espiritual, para andar en el ideal de Dios, en lo que complace a Dios. Qué hermoso es cuando nosotros nos volvemos delante de Dios fiel creyente, que si Dios dice hazlo, lo hacemos, aunque sea irracional, aunque sea algo que tú dices: yo no entiendo esto, hazlo. Si Dios te dijo, hazlo. Nadie dice nada en esta casa. La mayoría de la gente anda en una voluntad permisiva y no en el ideal de Dios. De verdad.
Por eso yo les digo, luchemos y esforcémonos en la gracia, que eso significa esforzarse para andar en el ideal de Dios, en lo que le causa alegría a Dios. Qué hermoso es cuando uno puede actuar y decir, aunque se enoje todo el mundo conmigo, pero suficiente es que Dios esté contento conmigo. Eso fue lo que pasó con Jeremías. Todos lo rechazaron, pero Dios estaba contento con él. Y un día entró en un conflicto y le dijo a Dios, y eso nos pasa a todos, por eso no idealizamos a los hombres, le pasa a todos. Pero un día Jeremías dice, ya no más, yo ya no voy a hablar más. Y dice que él trató, pero había un fuego en su interior que lo quemaba. Y dijo, no, yo nací para esto, me es impuesta necesidad, como dijo Pablo. ¿Cómo me voy a callar si Dios me ha confiado esto? Y caminó en el ideal de Dios. Andemos en el ideal de Dios. No le neguemos la salvación a la gente. Amados, yo les he dicho, no se preocupen tanto por el que estas sillas se llenen. Si se llenan, gloria a Dios. Y si se llenan y ocupamos más, Dios se proveerá para comprar otras. Pero la mayor preocupación debe de ser que se llene, querido hermano, el cielo, digamos, en el sentido de que Dios cumpla su propósito, que cumpla Dios su propósito. Que si usted pudo predicarle a alguien y ese alguien se congrega en una iglesia de aquí a 2, 3, 4 kilómetros, gloria a Dios, gloria a Dios, ya está. Lean conmigo, por favor, Hechos capítulo 8, versos 34. 10 minutos más, pienso yo, y terminamos. Hechos 8, 34 y 36. Estamos hablando de que el nuevo nacimiento es instantáneo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Felipe es el evangelista, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció? ¿Qué le anunció? Hermano, ¿cuántos eunucos no habrán allá afuera que necesitan qué? Alguien que les anuncie el evangelio de Jesús. Yo veo en el eunuco una especie de Nicodemo. ¿De quién? Él iba en su carruaje. Este hombre era un hombre también influyente. Ese eunuco era importante, iba en un carro de aquella época, no cualquiera. Ni Felipe andaba en carro. Felipe tuvo que correr por el poder del Espíritu para alcanzarlo. Yo no tengo todo el tiempo para leerlo todo, pero dice aquí que ese hombre, él iba leyendo al profeta. ¿Y de quién dice esto? ¿De quién? Y dice que Felipe abre su boca y le anunció el evangelio de Jesús. Dice más. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había nacido de nuevo. Había nacido de nuevo el eunuco instantáneamente. ¿Pero cuándo? Cuando Felipe le predicó el evangelio de Jesús. Ahí está. ¿Qué necesita el Señor de nosotros? Que seamos como Felipe. Yo les pregunto, ¿Felipe salvó al eunuco? No. Nosotros no podemos salvar ni a una mosca. No salvó al eunuco. ¿Pero qué hizo Felipe? Le abrió las puertas para que entrara de par en par. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace cuando predicamos el evangelio. Díganme ustedes si no fue una experiencia hermosa para Felipe, después de haber estado en un avivamiento, que por el Espíritu fue sacado del avivamiento para encontrarse con el eunuco. Díganme si no fue una experiencia linda. Y eso va a pasar. Cuando tú prediques vas a ver que puede ser que alguien te rechace, pero puede ser que también esa semilla caiga en una tierra
que tú dices, qué tierra más buena, porque de inmediato la persona dice, sí, yo quiero eso. ¿Qué tal que tú llegues donde alguien? Yo les he dicho a algunos, vean, estratégicamente, súbanse al autobús, paguen ese boleto con el dinero que el Señor les dio y váyanse, qué sé yo, hasta Ciudad Quesada. Y en el bus, ustedes con orden van orando los primeros minutos, y cuando el Señor te indique a alguien, ustedes no hablen en general, no hagan esas cosas, a menos que el Espíritu se los indique. Pero y si no, quizás el que va a tu lado es la persona indicada. Y tú, mira, yo quiero aprovechar unos minutitos para hablarte del Evangelio de Jesús. Puede ser que esa persona estaba tan conflictado acá que estaba deseando llegar a su casa y ya tenía la horca preparada. De verdad, hay que abrir las puertas de par en par al predicar el Evangelio de Jesús para que las personas entren. Mire, termino. Cuando nosotros no predicamos el Evangelio de Jesús, estamos cerrando las puertas a la persona, pero también le estamos cerrando la puerta al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a operar la nueva vida, pero Él necesita que alguien anuncie el Evangelio. Y eso lo condicionó el Señor. Y el ideal de Dios es que la iglesia predique. Si la iglesia no predica, pues Dios usará lo que Él quiera usar. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presente.